Lo que voy a hacer hoy día entonces va a ser tratar de terminar el tópico de vectores autorregresivos y para eso entonces vamos a partir primero definiendo y luego discutiendo algo respecto a funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza, que son dos de los ejercicios que típicamente hacemos cuando realizamos vectores autorregresivos. Recuerden que las dos preguntas que habíamos dicho que estamos interesados en evaluar eran, en primer lugar, si es que un sistema era dinámicamente estable, es decir, las condiciones bajo las cuales shocks transitorios tenían efectos transitorios, y habíamos dicho que la manera en que evaluamos si es que un modelo VAR era dinámicamente estable o débilmente estacionario, era si es que el módulo, o todos los módulos de los eigenvalues de la matriz F que hemos definido, esa matriz F un poco ampliada que tenemos en un modelo VAR, estaban todos dentro del círculo unitario. Si es que es el caso, entonces teníamos un sistema que era dinámicamente estable. La segunda pregunta que les había dicho que estamos interesados en evaluar era tratar de tratar de encontrar una respuesta a la pregunta de cómo cambia la trayectoria temporal de la serie, de un conjunto de series, ante shocks no anticipados, ¿no es cierto? Y eso es lo que habíamos llamado antes la función de impulso-respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser discutir cómo podemos computar o cómo podemos tratar de responder esta pregunta utilizando las funciones de impulso-respuesta. ¿Ok? Lo que vamos a ver entonces va a ser cómo derivamos lo que llamamos las funciones de impulso-respuesta y como decía, una de las cosas que estamos interesados en discutir era, en primer lugar, eh, dado un sistema VAR, si es que ese sistema era dinámicamente estable, es decir, si shocks transitorios tenían efectos transitorios o no, y la manera en que evaluamos eso era comparando los eigenvalues de la matriz F y viendo que todos en módulo estén dentro del círculo unitario. La siguiente cosa que estamos interesados en evaluar es cómo cambia la trayectoria temporal de una serie ante shocks no anticipados. Y para hacer eso es que vamos a definir lo que llamamos las funciones de impulso-respuesta. Entonces, partamos asumiendo que tenemos un sistema, un VAR, en el cual tenemos que se cumplen las condiciones de estacionariedad débil. El sistema es dinámicamente estable. Siendo dinámicamente estable, como hemos visto en el caso de un proceso autorregresivo, entonces sabemos que un proceso autorregresivo tenía una representación de media móvil. ¿Por qué? Porque un proceso débilmente estacionario era también sumable en valor absoluto y sumable al cuadrado también, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenía una representación MA infinito. En el caso entonces de un proceso estacionario, en el caso de un VAR, lo que va a ocurrir es que va a existir una representación de vectores de media móvil de memoria infinita también. Y por lo tanto entonces cualquier modelo VAR va a poder ser representable como un, si es que es doblemente estacionario, va a poder ser representable como un vector de media móvil de orden infinito. ¿Ok? Podemos representar un var como un vector de media móviles de orden infinito y por lo tanto entonces lo que ocurre acá es que a diferencia del proceso autorregresivo, nuestro y es un vector de dimensión n por 1 donde teníamos n variables metidas acá y a diferencia de nuestro proceso de media móvil de orden infinito, nuestros u sub t de acá son todos también de dimensión n por 1, ¿no es cierto? Tenemos el u sub 1 que es el shock de la ecuación 1, el shock de la ecuación 2, el shock de la ecuación 3, etcétera, y sucesivamente. Por lo tanto, entonces, sea cual fuera el proceso del modelo VAR, como tiene una representación de medias móviles, lo que va a ocurrir es que estas matrices psis, que sabemos que tienen dimensión n por n, ¿no es cierto? Estas matrices psis, lo que están haciendo es estar respondiendo la pregunta, o por lo menos parecerían que están respondiendo la pregunta que queremos responder. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria temporal de la serie Y en el periodo t más s? Un shock en el periodo t. Pero lo que estamos discutiendo ahora es que, a diferencia de lo que teníamos antes, lo que tenemos es que cada una de nuestras series Y, o sea, tenemos n series Y y tenemos n potenciales shocks. Entonces, lo que queremos ver es, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria de la serie Y sub I en el periodo t más s, un shock que ocurrió en la ecuación J en el periodo t. Entonces, como les decía, si estamos interesados en evaluar cuál es el efecto que tiene ese periodo hacia adelante, un shock en el periodo T, lo que tenemos que encontrar son estas expresiones para nuestras psi sub 1, psi sub 2, psi sub 3, psi sub 4, etc. ¿Cómo encontramos cada una de estas psis? Y la manera de hacerlo es recursivamente, de un modo como es hacer sustituciones sucesivas hacia atrás para un proceso VAR, y con eso entonces puede derivarse relativamente fácilmente. Les pediría que lo hagan ustedes con calma, simplemente que tendríamos que encontrar digamos, el psi sub 1 va a ser función del psi sub 0, el psi sub 2 va a ser función del psi sub 0 y psi sub 1, y así sucesivamente, hasta a lo sumo p rezagos de esto, porque es un sistema var p el que tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un var 4, entonces va a ser los psi sub
8, por ejemplo, van a ser función del psi sub 7, phi sub 6, phi sub 5 y phi sub 4, perdón, psi sub 4, hasta 4 rezagos del valor de este, porque son los coeficientes asociados al pi sub 1 o phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3 y phi sub 4 en este caso, si es que tuviésemos un proceso var 4, ¿ok? Entonces, la idea es que haciendo iteraciones sucesivas, es relativamente fácil para cualquier proceso var, nosotros podemos definir cómo se van a ver los psis. Y sabiendo cómo son los psis, en principio por lo menos debiésemos poder responder a la pregunta que queremos responder. Es decir, ¿cuál es el efecto que tiene ese periodo hacia adelante? Un shock en la ecuación J sobre la trayectoria temporal de la variable I. ¿Sí? Lamentablemente, y acá dice como Houston, we have a problem, ¿no es cierto? Como en el Apolo. Lo que ocurre es que lamentablemente esto no va a ser la respuesta que estamos interesados en encontrar, el de cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria temporal de la serie Y, un shock puro en la ecuación J. Déjenme mostrarles un ejemplo de por qué eso es así. Supongo que yo tengo un var 1 y solo tengo dos variables. Entonces, n es igual a 2, tengo la variable 1 y tengo la variable 2. Y este es un var 1, ¿no es cierto? Tengo hasta un rezago de la variable y1 y de la variable y2 que afectan contemporáneamente a la variable 1 y a la variable 2 respectivamente. A su vez, asumamos que tenemos un shock, que era el shock de la ecuación 1 y el shock de la ecuación 2. Y a su vez recuerden que la parte más importante de por qué la función de impulso-respuesta de un modelo var es distinta a la que resulta de un modelo autorregresivo, es justamente el hecho que va a ser imposible o difícil identificar el efecto que tiene un shock puro de cada ecuación sobre la trayectoria temporal de las demás series. ¿Por qué? Porque supongan que la matriz de varianza y covarianzas de los shocks, de los U's, hemos dicho que era la esperanza de U sub t transpuesta, que era en este caso una matriz obviamente 2 por 2, donde sigma 1, 1 sería la varianza del shock de la ecuación 1, sigma 2, 2 sería el shock, la varianza de la ecuación 2, y el sigma 1, 2 y el sigma 2, 1, que son iguales, serían las covarianzas entre el shock 1 y el shock 2. Entonces, vean que lo que yo estoy interesado, por ejemplo, es en evaluar, supongamos que Y1 es inflación, Y2 supongamos que es, yo qué sé, el shock de política monetaria, entonces, o la política monetaria. Entonces, lo que yo quiero evaluar es cuál es el efecto que tiene sobre la inflación un shock de la política monetaria. Entonces, quiero que haya un shock de la política monetaria que sea un shock puro de política monetaria, que solo sea un shock de política monetaria y de nada más. Que solo cambie transitoria y no anticipadamente la política monetaria, sin que nada más cambie, y ver cuál es el efecto que tiene eso sobre la trayectoria temporal de la inflación y sobre el efecto temporal de la propia política monetaria, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que me gustaría saber es, digamos que U sub 2 es ese shock, lo que me gustaría saber es cuál es el efecto que tiene el shock 2 sobre la ecuación 1, la trayectoria temporal de la ecuación 1 en el tiempo. Pero acá hay un pequeño, gran problema, que no voy a poder encontrar el efecto de un shock puro de política monetaria en este caso. ¿Por qué? Porque como ven acá, el shock de política monetaria, que era el U sub 2, y el shock de inflación, que era el U sub 1, estos dos shocks, a no ser que el sigma 1, 2 y por lo tanto el sigma 2, 1 sean iguales a 0, si la covarianza entre el shock 1 y el shock 2 es distinta de 0, entonces no va a ser posible identificar el efecto de un shock puro de política monetaria. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le doy un shock al U sub 2, al darle un shock al U sub 2, obviamente eso va a afectar al Y2 e indirectamente va a afectar al Y1 también. Tratemos de ver por un minuto cómo sería esto, ¿cierto? Pues supongamos que yo le doy un shock a U sub 2 y nada más. Si le doy un shock a U sub 2 hoy día, en el periodo T, y supongamos que no cambie el U sub 1, por ahora, entre comillas, no cambia el U sub 1, ¿cuál sería el efecto que tiene sobre la trayectoria de Y1 y de Y2? Entonces, lo que va a ocurrir es que el U sub 2 obviamente tiene un efecto instantáneo sobre Y2, ¿sí? Porque como el U sub 2 está en la ecuación de Y2, un cambio en U sub 2 va a afectar a Y2. Debiese afectar a Y1 contemporáneamente y la respuesta, por lo menos en principio, debería ser que no, porque como el shock ha sido la ecuación 2 y no la ecuación 1, y además el Y2 en el periodo anterior no ha sido cambiado, el Y1 en el periodo anterior no ha sido cambiado, el Y1 no debería cambiarse porque el shock ha habido un shock solo en el U sub 2. ¿Cómo debiese afectar al Y1 en el futuro? Bueno, como debiese afectar al Y1 en el futuro es que el Y1, por ejemplo, en el periodo T más 1, depende del Y1 en el periodo T, que en principio no ha sido afectado por el shock U sub 2, pero también depende del Y2 en el periodo T.
y el Y2 en el periodo T sí ha sido afectado por el U sub 2 en el periodo T. Por lo tanto, entonces uno debiese tratar de seguir cuál es el efecto que tiene sobre el Y1, viendo cómo han cambiado el Y1 y el Y2. Y lo que va a ocurrir es que después, obviamente, se va a volver esto una función un poquito más compleja, porque una vez que ha cambiado el Y1 en el periodo T más 1, en el periodo T más 2, el cambio en el YT más 2 va a deberse a cambios en el YT más 1, en el Y1 en T más 1 y también al Y2 en T más 1. Y por lo tanto tengo que seguir los efectos de los dos cambios acá. Pero no es solo eso que debería en principio ser simplemente un problema de contabilidad, lo que nos está afectando para poder definir cuál es el efecto que tiene un shock transitorio de U sub 2 sobre la trayectoria temporal de la serie Y1. Sino que lamentablemente acá hay una contaminación que va a ocurrir. No va a ser posible identificar el efecto que tiene un shock puro de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque el minuto en que ha habido un shock en U sub 2, si la covarianza entre el shock 1 y el shock 2 es distinta de 0, si el sigma 1, 2 y el sigma 2, 1, por lo tanto, son distintos de 0, quiere decir que cuando cambie U sub 2, contemporáneamente tiene que haber también cambiado el U sub 1. Cambia el U sub 1 también porque obviamente hay una covarianza contemporánea entre el shock 1 y el shock 2. Entonces, cuando hay un movimiento en el shock 1, eso hace que simultáneamente tenga que también cambiar el shock 2 y viceversa. Por lo tanto, entonces, cuando yo doy un shock en U sub 2, lamentablemente eso no va a afectar solamente al U sub 2 hoy día, sino también va a cambiarme el U sub 1. Por lo tanto, yo no podría identificar cuál es el efecto que tiene un shock puro, en este caso, por ejemplo, de política monetaria sobre la inflación, porque el minuto en que yo doy el shock, que yo creo que es el shock de política monetaria, inmediatamente también se gatilla un shock contemporáneo de la ecuación de inflación. Y por lo tanto, entonces, el shock este no es un shock puro de política monetaria, sino es una combinación de shocks. Lamentablemente es así. Y entonces lo que ocurre es que era tan simple computar las funciones de impulso-respuesta en el caso de un proceso autorregresivo, acá se vuelve complejo poder hacerlo porque no podemos identificar los efectos de shocks puros sobre la trayectoria temporal de las demás series. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lamentablemente, para poder responder la pregunta de cómo debiésemos computar las funciones de impulso-respuesta o cómo computamos las funciones de impulso-respuesta, no hay una respuesta única de cómo hacerlo. Y por lo tanto, como vamos a ver también, lamentablemente, muchas veces es muy difícil poder distinguir cuál de estas maneras de responder esta pregunta es la manera más adecuada de hacerlo. Déjenme presentarles algunas de las maneras más simples con las que se han intentado responder la pregunta de cómo podemos evaluar entonces el efecto de un shock puro, por ejemplo, de política monetaria sobre la trayectoria temporal de la inflación, del desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la manera en que vamos a tratar de responder esa pregunta va siempre a recalar sobre cómo vamos a tratar de identificar los efectos de política, o los efectos de los shocks, descomponiendo la matriz de varianza y covarianzas de los shocks. Vean que todo nuestro problema se debe a que la matriz de varianza y covarianzas de los shocks es tal que el shock de la ecuación 1 y el shock de la ecuación 2 están potencialmente correlacionados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces lo que queremos hacer es encontrar una manera de descomponer esta matriz en función de shocks que sean ortogonales uno del otro. Entonces, hay varias maneras de poder hacer eso. Una de esas maneras es justamente esta que vamos a discutir ahora, ¿ok? Entonces vamos a tener la matriz omega, recuerden era la matriz de varianza y covarianzas de estos shocks, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer entonces, voy a aplicar lo que vamos a llamar la factorización triangular o la descomposición triangular de una matriz simétrica como es la matriz omega. Y entonces sabemos que una matriz omega que es simétrica tiene una descomposición, puede tener una única descomposición de esta forma dependiendo de cómo he ordenado esta matriz. Y la descomposición se llama también la descomposición ADA, y es simplemente por cómo hemos definido la matriz A, después una matriz D y la misma matriz A pero transpuesta. Entonces, la manera en que vamos a descomponer, hay infinitas maneras de descomponer la matriz omega. Esta es una de esas infinitas maneras, ¿ya? Y entonces, una de esas maneras es simplemente, vamos a escoger una matriz A, que sea una matriz que es triangular inferior, ¿ya? Esta matriz A es triangular inferior, y en la diagonal principal de la matriz A tiene todos un vector de unos, ¿ok? Entonces son puro unos en la diagonal principal de la matriz omega, y en los componentes fuera de la diagonal principal, en la parte triangular inferior, tenemos unos numeritos acá. ¿Ya? Entonces tenemos el A21, A22, A23, hasta el A21, A31, A41, A51, A61, etcétera, hasta el AN1, ¿no es cierto? N, recuerden, era la dimensión de las variables en el modelo VAR, ¿no es cierto? Sí, cuántas variables teníamos.
¿ok? Entonces, esta matriz A es una matriz que es triangular inferior, ¿ok? Y la matriz D va a ser una matriz que va a ser una matriz diagonal, donde en D sub 1, D sub 2, D sub 3 viene un elemento diagonal. Entonces, si es que yo defino que la matriz D va a ser diagonal, la matriz A va a ser triangular inferior con unos acá, entonces los coeficientes A sub 2, 1, etcétera, y los D sub 1, D sub 2 hasta D sub n van a ser únicos. Pero una vez que yo he decidido la forma que va a tener y cómo se va a descomponer esta matriz. Si es que hubiese decidido descomponer de otra manera, como vamos a ver un poquito más tarde, entonces los números que vamos a utilizar van a ser generalmente distintos. ¿Okay? Bien, entonces supongan que yo descompongo la matriz omega de esta forma, como A, D, A transpuesta. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean que yo estoy partiendo con los U sub T. Los U sub T son los residuos o los errores de nuestro modelo VAR, ¿no es cierto? Y entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar a nuestros U sub T y voy a premultiplicar nuestros U sub T por la inversa de esta matriz A. Entonces, en lugar de la matriz A, tomo la inversa de la matriz A. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de derivar cómo se vería la matriz de varianzas y covarianzas de estos nuevos shocks que estoy eh, eh, formando. Estoy formando unos shocks que son V's y estos shocks V's adoptan la forma que es A inversa por U sub T. En un minuto más voy a dar la intuición de qué es lo que queremos hacer con estos V sub T, ¿ok? Pero por ahora derivemos la matriz de varianza y covarianza de los V sub T. Entonces la matriz de varianza y covarianza de los V sub T, dado que U sub T tiene esperanza 0 y dado que A es una matriz, entonces los V sub T también van a tener esperanza 0. Por lo tanto, la matriz de varianza y covarianza de los V sub T va a ser simplemente la esperanza de V sub T por V sub T transpuesta. ¿Qué era B sub T? B sub T era A inversa por U sub T. Entonces coloco A inversa por U sub T y después B transpuesta sería simplemente U transpuesta por A inversa transpuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre acá entonces? Como la A es una matriz que es una matriz de constantes, no es estocástica, la única parte que es estocástica son los U sub T, entonces tengo que sacar la esperanza de U sub T por U sub T transpuesta. Pero la esperanza de U sub T por U sub T transpuesta es simplemente la matriz omega. Y la matriz omega la hemos descompuesto como A veces de A transpuesta. Por lo tanto, ustedes reemplazan eso acá, lo que va a ocurrir es que A inversa se va a ir con A y A transpuesta se va a ir con A inversa transpuesta. Por lo tanto, les va a quedar simplemente la matriz D. Les queda simplemente la matricita de acá, la matriz D. Y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hemos partido con nuestros shocks, nuestros U sub T, que eran de nuestro modelo VAR, y estamos diciendo, bueno, podemos interpretar a los shocks del modelo VAR como si fuesen el resultado. Vean que yo podría ahora premultiplicar esta expresión de acá por A, y al premultiplicar por A me voy a quedar simplemente con U sub T por este lado, y acá me voy a quedar por este otro lado con A veces B sub T. ¿Me siguen? Y entonces lo que puedo decir es que los shocks que están en mi modelo VAR pueden ser interpretables como el resultado de una función de combinaciones lineales de los shocks V sub T. ¿Y qué característica tienen estos shocks V sub T? Los shocks V sub T tienen la característica que la matriz de varianza y covarianza de los shocks V sub T es una matriz D. ¿Y esta matriz D qué era? Era una matriz que era diagonal, perdón, era diagonal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir que la matriz sea diagonal? Quiere decir que la covarianza de los shocks, por ejemplo, el B sub 1 con el B sub 2 es 0, del B sub 1 con el B sub 3 es 0, del B sub 4 con el B sub 5 es 0, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los shocks son ortogonales uno del otro. Entonces, lo que he hecho acá es simplemente una descomposición en la cual he ortogonalizado a mis shocks B sub T. He encontrado una manera de expresar a los shocks B sub T como función o como combinación lineal de shocks que son ortogonales uno del otro. Y por lo tanto, entonces ahora vamos a hacer el siguiente movimiento, que es un movimiento de fe. Y el movimiento de fe es simplemente decir, los shocks que hemos encontrado en nuestro modelo VAR son interpretables como si fuesen el resultado de combinaciones lineales de shocks que son ortogonales entre sí. Entonces, el V sub 1, el V sub 2, el V sub 3 hasta el V sub n, esos son los shocks puros. ¿Por qué son shocks puros? Porque ese shock es un shock que cuando afecto al V, digamos al V4, el movimiento en el V4 no me cambia el V1, el V2, el V3, el V5, el V6, etc. Solo me cambia el V sub 4. No me cambia nada más que ese shock. Y entonces ahora yo podría decir
que lo que yo he puesto en mi ecuación del shock de tasa de interés, por ejemplo, o el shock de política monetaria, o el shock de inflación, o el shock de crecimiento, o el shock de desempleo, en realidad el shock de ese modelo VAR no es un shock puro de inflación, de desempleo, de tipo de cambio, de lo que fuera, sino que es una combinación lineal de shocks puros, donde los shocks puros son estos Bs. Y por lo tanto, entonces, la función de impulso-respuesta que yo quiero no debería serla en función de encontrar cuál es la respuesta que tiene la trayectoria temporal de la serie Y ante un cambio en U, sino que debiera hacerla respecto a cuál es el cambio que tiene la trayectoria temporal de la serie Y ante un shock puro, que serían los shocks Bs. Los shocks Bs entonces serían los shocks puros. Y ahí sí estaría identificando el efecto de un shock puro de tipo de cambio, un shock puro de tasa de interés, un shock puro del desempleo, de lo que fuera que sea la ecuación sobre la cual quiero evaluar los efectos sobre las otras cosas. Entonces, si hubiese una sorpresa que solo atañe a ese shock en particular, ¿cuál sería el efecto o el cambio temporal de las demás series y de la propia serie ante ese shock? ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente decir que lo que nos interesa no es este shock o la respuesta respecto a U, sino respecto a B. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, acá es bastante simple porque podemos hacer una regla de la cadena. Ya sabemos cómo encontrar la respuesta que tiene un shock en U sobre Y. Ya hemos visto que eso es simplemente encontrar los psi sub s y ya hemos dicho cómo podemos derivar los psi sub s utilizando simplemente las estimaciones del modelo VAR. ¿Sí? Y por otro lado, entonces hemos dicho, bueno, a su vez, cada uno de los u's es una función de los b's. Por lo tanto, entonces yo puedo agarrar y encontrar cuál es el efecto que tiene sobre, perdón, cuál es el efecto de un b particular sobre cada uno de los u's. Y de ese modo, entonces, yo podría utilizar esta expresión de acá para hacer regla de la cadena y con eso encontrar cuál es el efecto que tiene un shock de B, ¿no es cierto? Y como ven entonces, si es que por ejemplo quiero ver cuál es el efecto que tiene sobre Y1, Y2 hasta Yn, un shock en la ecuación, un shock puro en la ecuación J, lo que tengo que hacer es simplemente agarrar la matriz n por n, que me daba la respuesta ante los shocks U, y multiplicar esto por la columna J de la matriz A. Entonces, la columna J de la matriz A va a ser la que me diga cuál es el efecto que tiene un shock de la ecuación J, un shock puro de la ecuación J. Pero ahora veremos al siguiente, de la ecuación de la matriz A, ¿no es cierto? Un shock de la columna J de la matriz A. Pero ahora venimos con el siguiente pequeño gran problema, que por ejemplo, entonces esto me está diciendo, si yo quiero ver el efecto de un shock de la ecuación del shock B sub 1, para ver el efecto del shock B sub 1 tengo que agarrar la matriz psi sub S, a ver, otra vez, si quisiese evaluar el shock del B sub 1, del B sub 2, del B sub 3, del B sub 4, del B sub 5, del B cualquiera, lo que tengo que hacer es agarrar la misma psi sub S, ¿no es cierto? La misma que tenemos acá, solo que multiplicarla por la columna J de la matriz A para evaluar el shock J. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero evaluar el shock de la ecuación 1, lo que tengo que hacer es agarrar la columna 1 de la matriz A, que sería esta primera columna de acá. La primera columna de acá. Si quiero evaluar el efecto de la ecuación del shock N, entonces tengo que agarrar la última de las ecuaciones, que sería esta ecuación de acá, que tiene puros ceros y un 1 acá. Y obviamente lo que ha ocurrido entonces es que ahora, lamentablemente, cómo se vea la función de impulso-respuesta depende crucialmente de la forma de la matriz A. Como la matriz A es una matriz que es triangular inferior, entonces quiere decir que yo implícitamente estoy asumiendo que el shock 1, ¿sí? El shock 1 tiene efecto contemporáneo sobre la variable 1, lo cual está bien, pero también tiene efecto contemporáneo sobre la variable 2, sobre la variable 3, sobre la variable 4, hasta la variable n. Entonces, el primer shock, el shock V sub 1, va a tener un efecto contemporáneo sobre la variable Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, etc. En cambio, el shock 2, porque la matriz A era triangular inferior, estoy implícitamente diciendo que cuando yo doy un shock en la ecuación 2, no va a tener efecto contemporáneo sobre la ecuación 1, porque acá hay un 0. Vean que acá va a haber un 0 en el A de la primera parte, ¿no es cierto? Va a tener un efecto contemporáneo sobre la ecuación 2, lo cual está bien, y va a tener efecto contemporáneo sobre la ecuación 3, 4, 5 hasta la ecuación n. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a el shock de la ecuación n. El shock puro de la ecuación n, por como hemos construido una matriz A y por como hemos descompuesto nuestro omega, estamos implícitamente asumiendo que el último de los shocks solo tiene efecto contemporáneo sobre la variable n, no tiene efecto contemporáneo sobre las demás variables. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces acá implícitamente estoy diciendo que
la manera en que yo he estimado mi modelo VAR, en el que, por ejemplo, he agarrado que la ecuación 1 sea tipo de cambio, la ecuación 2 sea inflación, la ecuación 3 sea devaluación, la ecuación 4 sea lo que desempleo, lo que ustedes quieran, eso no va a afectar a la estimación del modelo VAR, ¿no es cierto? Porque obviamente yo hago un OLS en la ecuación 1, OLS en la ecuación 2, y da lo mismo si he llamado a la variable 1 la he llamado desempleo, a la variable 1 la he llamado crecimiento, o a la variable 1 la he llamado tipo de cambio, da lo mismo. ¿Cómo he ordenado eso? ¿Cómo se va a ver la matriz psi y cómo se va a ver la matriz phi? Va a tener los mismos numeritos, solo que ordenados de distinto modo, dependiendo de cómo haya numerado las variables. He dicho la ecuación, la variable 1 va a ser tipo de cambio, la variable 2 va a ser tasa de interés, la variable 3 va a ser inflación, etcétera. ¿No es cierto? Yo he decidido cómo iba a ordenar el VAR así. Y eso no tiene ningún efecto para la estimación de los parámetros, no tiene efecto para hacer diferencia respecto a los parámetros, no tiene efecto sobre la estimación de la matriz omega, pero sí tiene efecto para cómo descompongo omega, porque el minuto en que yo decido que la ecuación 1 es tipo de cambio, la ecuación 2 es inflación y la ecuación 3 es tasa de interés, en ese mismo momento estoy decidiendo que el shock puro de tipo de cambio va a tener efecto sobre todas las demás variables. El shock puro de tasa de interés, que era el último, no va a tener efecto para nada más que solamente para la ecuación de tasa de interés. Contemporáneo, estoy diciendo. Obviamente, los efectos en el tiempo sí van a existir independientemente de cómo es el ordenamiento, porque obviamente ahí sí va a operar la parte esta de las psis, ¿no es cierto? Entonces, esto va a tener grandes diferencias en el shock contemporáneo, el efecto del shock contemporáneo, porque acá he decidido que la ecuación 1 va a ser la que más efecto va a tener, va a tener efecto contemporáneo sobre las demás, la 2 sobre las demás menos la primera y así sucesivamente. Pero no hay ninguna razón a priori de por qué debiese haber escogido a la ecuación 1 de una manera, a la ecuación 2 como otra manera. No hay una manera de definir eso. Déjenme presentarles otra manera en la que probablemente ustedes han visto esta misma cosa acá. El efecto que tiene este shock que hemos visto, este de acá, es cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria de la serie Y un shock de una unidad en B. ¿No es cierto? Y esta sería la respuesta que ustedes están dando, el shock de una unidad en B. Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, el shock de la ecuación 1 puede ser mucho más volátil que el shock de la ecuación 2, y el shock de la ecuación 2 más volátil que la 3 o cualquier cosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces acá, un shock de una unidad de B puede tener implicancias muy distintas respecto a la magnitud del shock. Puede ser que un shock de una unidad en tipo de cambio sea muy grande comparado con un shock de una unidad de tasa de interés o de tasa de desempleo, por decir algo, porque eso depende de la escala. Entonces, una manera de tratar de evaluar los efectos de las funciones de impulso-respuesta, liberándonos un poco de una manera de la escala, es tratar de estandarizar la unidad del shock. Entonces, en lugar de que el shock sea de una unidad, hacer que el shock sea de una desviación estándar del shock que estamos evaluando. Entonces, yo qué sé, los shocks más volátiles van a tener una desviación estándar, va a ser mayor que una desviación estándar de un shock menos volátil. Entonces, la gracia es que estamos evaluando todo en el efecto que tiene un shock de una desviación estándar de los Bs. ¿Cómo podemos hacer eso? Una manera de hacer eso es utilizar lo que se llama la descomposición de Cholesky, y eso es lo que justamente yo les dije que probablemente han visto en su curso de álgebra lineal. Corríjame si estoy equivocado, pero debiesen haber visto esto, la descomposición de Cholesky, ¿no es cierto? Y la descomposición de Cholesky lo que hace básicamente lo siguiente, utiliza la misma descomposición triangular que teníamos antes, ¿no es cierto? La A de A, y lo que hace es que ahora a la matriz D, que era una matriz diagonal, ¿no es cierto? Lo que debería ser, como hemos visto antes, que esta matriz D es implícitamente lo mismo que una matriz de varianzas y covarianzas de shocks ortogonalizados, que son estos shocks B, ¿no es cierto? Entonces, este D sub 1 debiese ser la varianza del shock 1, el D sub 2 la varianza del shock 2, el D sub 3 la varianza del shock 3, hasta D sub n la varianza del shock n, ¿ok? Por lo tanto, entonces, lo que nos propone la descomposición de Cholesky es básicamente hacer lo siguiente, agarrar la matriz D y hacer, en lugar de multiplicar la matriz D, simplemente agarrar y hacer la raíz cuadrada de la matriz D, y acá la raíz cuadrada es obviamente un abuso de notación porque la matriz D es una matriz y por lo tanto la raíz cuadrada no es, pero en este caso sí es porque como es una matriz diagonal, entonces lo que hacemos es simplemente sacar la raíz cuadrada a cada elemento de la diagonal principal. Entonces, esto sería como el D a la un medio, sería simplemente una matriz de la desviación estándar de cada shock de la matriz B.
de los shocks de B, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, acá, esta matriz D la podemos descomponer como D a la 1 medio por D a la 1 medio, ¿no es cierto? Y D a la 1 medio, obviamente, la transpuesta de esta matriz D es la misma matriz D porque es una matriz que es diagonal, ¿no es cierto? Y llamar entonces a veces D a la 1 medio, llamarla P. Y esta matriz P es también triangular inferior. Entonces, lo que estamos diciendo es que omega es simplemente P por P transpuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que en lugar de premultiplicar esta expresión por A inversa, la premultiplicamos por P inversa, lo que va a ocurrir ahora es que los shocks que estamos evaluando, los shocks B que estamos evaluando acá, van a tener una matriz de varianza y covarianzas identidad. Entonces es como si hubiésemos estandarizado estos shocks, porque hemos agarrado la desviación estándar de cada uno de estos U's, y lo que hemos hecho con eso entonces es que hemos encontrado un shock que serían shocks de una unidad, de shocks puros de una unidad. Y lo que hacemos ahora es que vamos a evaluar el efecto que tienen estos shocks, pero justamente haciendo un shock de una unidad en estos B's, pero que van a ser equivalentes a shocks de una desviación estándar en los B's que teníamos antes, en estos otros B's que teníamos antes. Y por lo tanto, entonces, esto va a ser exactamente igual a lo que teníamos antes, es decir, el psi sub s por la columna J, la matriz A, pero multiplicada ahora por la raíz cuadrada del D sub J, donde el D sub J sería el shock particular con el que estamos haciendo la evaluación. Entonces, por ejemplo, si quiero evaluar el shock de la ecuación, un shock puro de la ecuación 2, lo que hago es que tomo esta misma cosa acá, pero en lugar de tomar como si fuese un shock de una unidad, hago que sea un shock de una desviación estándar. Y una desviación estándar va a ser simplemente multiplicar esto por la raíz cuadrada del D sub 2 en este caso. Y con eso entonces tendría el el efecto de un shock de una desviación estándar, porque estoy escalando por una desviación estándar el shock que tenía antes, ¿ok? Por lo tanto, entonces, lo que he encontrado, y esta es la manera más popular, más obvia, más simple, más comercial, si quieren, de computar funciones de impulso de respuesta, que es utilizando la descomposición de Cholesky. Entonces, con la descomposición de Cholesky, que se escribe Cholesky, se escribe así, ¿no es cierto? Con la descomposición de Cholesky, entonces, ustedes pueden hacer eso. ¿Cómo encontrar la descomposición de Cholesky en Gauss, por ejemplo? Es trivial, lo único que tienen que hacer es escribir Chol, C-H-O-L, abren paréntesis, y omega. Entonces, si tienen la matriz de varianza y covarianza, ustedes le dicen omega, le dicen Chol, entre paréntesis, omega, y les va a entregar la matriz P. Les va a entregar la matriz que, tal que P por P transpuesta, les va a entregar la matriz de varianza y covarianzas, les va a reproducir la matriz de varianza y covarianzas. Importante, algunos softwares lo que hacen es que en lugar de hacer la descomposición triangular que hemos visto con la matriz A siendo triangular inferior, la hacen con la matriz A triangular superior. Entonces es importante que cuando ustedes estén evaluando el software con el que están trabajando, asegurarse que están haciendo, para poder compararlos, que efectivamente están utilizando la descomposición triangular inferior y no triangular superior. Si fuese triangular superior, entonces lo que quiere decir es que nos va a entregar funciones de impulso de respuesta completamente distintas, porque el ordenamiento de la matriz es tal que están haciendo que los elementos que están acá arriba sean los que son distintos de cero y los elementos de acá abajo son los iguales a cero. Por lo tanto, en ese caso, la primera variable no afecta contemporáneamente a nadie más que la primera variable y la última variable es la que afecta a todos contemporáneamente. Y eso es simplemente por la manera en que se descompuso esta matriz. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, como ven, una cosa crucial que resulta de esto es que, además de haber resuelto el problema de las magnitudes, porque estamos escalando todo por una desviación estándar en lugar de hacerlo de otro modo, una cosa que ocurre y que debiese ser clara acá es que lamentablemente, a diferencia de todo lo que hemos hecho antes, ahora la función de impulso de respuesta va a cambiar dependiendo de cómo ordenemos nuestro var. Entonces, por ejemplo, Vicente decide que a él la variable que más le gusta se llama inflación y la que menos le gusta se llama desempleo, entonces él va a ordenarlos como inflación, tipo de cambio, desempleo. Y por otro lado tenemos a yo que sé, a Sebastián, y Sebastián en realidad le gusta mucho el desempleo primero y por lo tanto va a colocar desempleo primero, después tipo de cambio y después inflación. Entonces lo que va a ocurrir es que pese a que los dos van a haber computado los mismos coeficientes para su modelo VAR, van a haber computado la misma matriz omega, obviamente ordenada de distinta manera, ¿no es cierto? Porque para Sebastián la ecuación, el shock de la ecuación 1 es lo que para Alberto es el shock de la ecuación 2 y para Vicente es el de la ecuación 3, etcétera. Entonces lo que va a ocurrir es que la matriz omega va a tener los mismos números ordenados de distinta manera.
Pero la función de impulso-respuesta, de por ejemplo, cuál es el efecto que tiene un shock de tipo de cambio, va a ser muy distinta si le preguntamos a Vicente, si le preguntamos a Alberto, si le preguntamos a Sebastián. Va a depender, porque cada uno ha ordenado de modo distinto su bar, y como ha ordenado de manera distinta su bar, ha descompuesto de manera distinta la matriz A, y como ha descompuesto de manera distinta la matriz A, uno va a tener que el shock de tasa de interés va a afectar contemporáneamente a la inflación, y el otro que no, y el otro que sí, etc. Por lo tanto, entonces, cómo se vea la función de impulso-respuesta va a depender del ordenamiento que le demos al VAR. Entonces, obviamente esto se sabe desde mucho tiempo antes, y entonces hay gente que ha intentado encontrar maneras de responder cómo deberíamos ordenar nuestro VAR. Y algunos nos dicen que debiésemos ordenar nuestro VAR de acuerdo a test de causalidad Lagrange, desde más a menos causada, entre comillas. Entonces podemos partir con la variable, hacemos test de causalidad Lagrange entre tipo de cambio y tasa de interés, entre tipo de cambio y desempleo, entre desempleo e inflación, etcétera, 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 y ordenamos por aquella variable que es más Granger causada por las demás, que tiene más presencia estadística por las demás, la ordenamos primero. Y a la que es menos Granger causada, la ordenamos al final. Y entonces, con eso decimos, esta es la manera en que vamos a ordenar nuestro modelo VAR y por lo tanto, esta es la manera en que vamos a descomponer esto y así vamos a interpretar los shocks que tenemos acá. Este es un error y es un error muy profundo y lamentablemente muy común y lamentablemente muy popular. Porque confunde dos cosas que no debiese confundir. Lo que intenta hacer el test de presencia estadística o de causalidad Lagrange, lo que intenta hacer es básicamente evaluar cuál es el efecto, o perdón, si es que existe presencia estadística o no, del nivel de una serie rezagada sobre la variable contemporánea en un periodo. ¿No es cierto? Entonces acá, por ejemplo, si el phi sub 1, 2 es igual a 0, entonces decimos que la variable 2 no causa en el sentido de Granger a la variable 1. Si es que el phi 2, 1 es igual a 0, entonces decimos que la variable 1 no causa en el sentido de Granger a la variable 2. Y eso lo que intenta hacer es tratar de describirnos la manera de evaluar la esperanza condicional de Y1 y Y2 en función de los rezagos de Y1 y de Y2. No tiene absolutamente nada que ver con la descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas de los shocks de la ecuación 1 y de la ecuación 2, que es lo que estamos tratando de hacer acá. No tiene por qué haber una relación entre nuestros phis sub 1, phi sub 2 y nuestro sigma 1, sigma 2, que es lo que en definitiva estamos tratando de discutir acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, el hecho que tengamos que dos personas vean de modo distinto a estas dos matrices, descompongan de modo distinto a estas dos matrices, no tiene absolutamente nada que ver con la precedencia estadística de las variables en los niveles. Pero lo que estamos tratando de evaluar es cómo descomponemos la matriz de varianzas y covarianzas de los U's, no la presencia estadística en niveles de los Y. Y por lo tanto, entonces, esta no es una manera adecuada o correcta de poder hacer eso. Y lamentablemente, entonces, mucha gente interpreta las funciones de impulso-respuesta que resultan de este tipo de descomposiciones como si tuviesen interpretaciones, entre comillas, estructurales. Lo que hacen es que muchas veces dicen, voy a evaluar el efecto de un shock puro de tasa de interés, o el shock puro de tipo de cambio, el shock puro de inflación, y estoy haciendo una descomposición que es desde todo punto de vista antojadiza respecto a cómo he descompuesto la matriz omega. Y por lo tanto, entonces, si Alberto la descompone de un modo, Juan la descompone de otro, Sebastián la descompone de otro, etc., no tenemos una manera objetiva, entre comillas, empírica de poder juzgar la calidad de la descomposición que utiliza cada uno de ustedes. Hay alguna gente que intenta darle una justificación económica a la manera en que debiese hacer la descomposición. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, vamos a ver eso un poquito más tarde, no, tal vez lo vemos un poquito más tarde para cuando les presente algún ejemplo de eso y vamos a ver que tampoco, lamentablemente, es una manera adecuada de evaluar esto. Entonces, primer punto importante para decirles, la manera más popular de descomponer la matriz de varianzas y covarianzas es una manera que es popular, pero simplemente porque es fácil de hacer. No es popular necesariamente porque sea la mejor manera de computar funciones de impulso-respuesta. De hecho, si me preguntan, lo más probable es que yo les diga que esta es una descomposición tan antojadiza como cualquier otra que vamos a poder hacer. Una que es un poco menos antojadiza, porque por lo menos la discrecionalidad del ordenamiento es levantada, es la descomposición de Pesaran y Shin. Entonces, Pesaran y Shin utilizan lo que llaman la función de impulso-respuesta generalizada.
Y lo que hacen Pesaran y Shin es, si ven, lo que hacen es, otra vez intentan ver cuál es el efecto de un shock estructural, entre comillas, o un shock puro, y lo que hacen es agarrar lo mismo que teníamos antes, ¿no es cierto? Nuestra psi sub s que teníamos antes de acá, pero ahora lo que hacen es que utilizan a el componente, la columna J de la matriz omega, ¿sí? La columna J de la matriz omega, la toman directamente y multiplican eso por la raíz, o perdón, la dividen por la raíz cuadrada de la D sub J, donde D sub J es otra vez esta descomposición que tenemos acá. Entonces, la gracia de esto es que es una función de impulso de respuesta que otra vez está escalada por una desviación estándar, y lo que ha hecho en este caso es que, a diferencia de la descomposición de Cholesky, una de las cosas que nos garantiza hacer esta descomposición es que la función de impulso de respuesta se va a ver igual independientemente del ordenamiento del VAR. Entonces, si es que Alberto tiene un ordenamiento, Vicente tiene otro y Sebastián tiene otro, lo que va a ocurrir es que, aunque, digamos, lo que para Vicente era el shock 1 y para Sebastián es el shock 2 y para Alberto es el shock 3, el efecto que tiene el shock 1, que era tipo de cambio sobre tasa de interés, va a ser el mismo para Alberto, que para Vicente, que para Sebastián. Los tres van a llegar a la misma conclusión respecto al shock de tasa de interés sobre tipo de cambio, el shock de inflación sobre desempleo, etcétera, porque independientemente de cómo hayan hecho el ordenamiento, esta descomposición me garantiza que las funciones de impulso de respuesta van a ser iguales. Lamentablemente, esto tampoco me garantiza que esta descomposición sea mejor desde un punto de vista estadístico, económico, lo que fuera, que esta otra de acá. No hay una manera en la cual yo pueda discriminar que esta sea una representación, la descomposición de Cholesky, sea una descomposición, una función de impulso de respuesta mejor, entre comillas, o más adecuada o más acomodada a los datos o a lo que fuera que esta otra de acá. No hay una manera de poder evaluar eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un minuto más, ambas descomposiciones están exactamente identificadas. Lo que quiere decir eso es que no hay una manera en que yo pueda testear que una descomposición es mejor que otra, entre comillas, o reproduce la realidad mejor que otra. No hay una manera de poder hacer eso. La gracia de Pesaran y Shin es que, perdón, la gracia de Pesaran y Shin es que por lo menos la arbitrariedad del ordenamiento la deja de lado. ¿Sí? Y por lo tanto, yo tiendo a preferir, si es que están obligados a utilizar una descomposición de varianzas, o perdón, una función de impulso de respuesta, yo tiendo a preferir Pesaran y Shin a, a Cholesky. Aunque, obviamente, popularidad no es algo que sea, yo no soy de los que siguen las cuestiones populares y obviamente la gran mayoría de la profesión utiliza descomposición de Cholesky, pero no va a tener nunca una respuesta adecuada de por qué ha escogido ese ordenamiento respecto a otro. Bien, perfecto. Vamos entonces ahora, veamos entonces ahora otro ejercicio que podemos hacer. Y el otro ejercicio que podemos hacer es el de intentar encontrar una manera de hacer lo que se llama la descomposición de varianzas. La descomposición de varianzas es un ejercicio que es bastante útil porque lo que trata de hacer la descomposición de varianzas es decirnos cuál es la fuente más importante de variabilidad en las proyecciones de las series. Entonces, recuerden que nuestra variable y es ahora un vector de dimensión n, ¿no es cierto? Entonces tenemos la tasa de interés, el tipo de cambio, el desempleo, etcétera, 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 ¿ok? Y entonces nosotros podemos comparar la variable y, ese periodo de temas en el periodo temas s, es decir, ese periodo adelante, con la proyección que teníamos para la variable y, ese periodo adelante, condicional a la información que tenemos hasta el periodo t. Entonces acá lo que estoy haciendo es como de ser una proyección ese periodo adelante, o se llama en inglés, también le dicen un S steps ahead forecast, ¿no es cierto? Una proyección S periodos adelante. Y entonces, si es que mi modelo VAR es un modelo tal que ha resumido satisfactoriamente las propiedades estocásticas de la dinámica de las series, entonces debiese ocurrir que el error de predicción S periodos adelante debiese seguir un proceso MAS-1. ¿Sí? Como hemos discutido antes, si es que, por ejemplo, yo hago una proyección un periodo adelante y he utilizado eficientemente la información que tengo, los errores debiesen ser ruido blanco. Debe ser ruido blanco porque no debiese haber nada que me ayude a predecir lo que va a ocurrir con la variable un periodo adelante condicional a la información que tengo en el periodo t.
si hubiese algo que me ayudase a predecir lo que va a pasar con la variable un periodo adelante, y por lo tanto el error sería sistemático, entonces quiere decir que mi modelo AR o VAR no ha elegido la dimensión correcta porque hay información relevante en los residuos todavía para proyectar la variable. Si es que hiciese la proyección dos periodos adelante, entonces los errores debiesen seguir un proceso MA1, y en este caso un vector de medias móviles de orden 1. ¿Por qué? Porque otra vez, la diferencia que debiese ocurrir dos periodos adelante es el shock que va a ocurrir en el periodo T más 1. Ese shock va a tener una memoria de un periodo, óptimamente. Por lo tanto, entonces, yo podría tomar el error de predicción ese periodo adelante simplemente como los errores que van a ocurrir entre el periodo T más 1 y el periodo S. ¿Sí? Y obviamente en función de los psis que hemos dicho antes, que eran la descomposición o la parte de la descomposición de vector de medias móviles del proceso autorregresivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, si yo quisiese computar, entre comillas, la varianza o el error medio cuadrático de proyección ese periodo adelante, lo que tendría que hacer es simplemente computar la varianza de este término, más 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 la varianza de todos los demás términos. Más debiesen ser más dos veces las covarianzas, pero obviamente, como hemos dicho antes, los u's debiesen ser ruido blanco y por lo tanto el u en el periodo T más S no debería estar correlacionado con el u en el periodo T más S menos 1, menos 2, etc. Por lo tanto, entonces, esta sería el error medio cuadrático de predicción. Y recuerden que esta es una matriz de varianzas y covarianzas, y por lo tanto, entonces, si lo imagina un minuto, lo que tengo ahí es el mean square error, el error medio cuadrático. En la diagonal principal estaría el error medio cuadrático para la ecuación 1, para la ecuación 2, para la ecuación 3, para la ecuación 4, hasta la ecuación n. Y en los términos fuera de la diagonal principal serían las covarianzas de los errores medio cuadráticos de los errores de la ecuación 1, de la ecuación, con la ecuación 1, con la ecuación 2, con la 3, con la 4, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta que yo voy a intentar hacerme ahora es tratar de ver cuánto de la variación total o del error medio cuadrático de predicción ese periodo hacia adelante, cuánto de ese error medio cuadrático se debe a los errores de cada una de las ecuaciones. ¿Cuán importante es el error de cada ecuación para la predicción del error medio cuadrático de cada variable? ¿Ok? Alberto pregunta que si podría explicar esto nuevamente. A ver, entonces, supongamos que yo tengo para hacerlo simple, supongamos que yo tengo un AR1, ¿ok? Si yo tengo un AR1, entonces, el Y en el periodo T más 1 depende del YT y depende del shock en el periodo, en el periodo T más 1, ¿sí? En un AR1, ¿ok? Si yo quiero proyectar un periodo adelante parado con la información que tengo en el periodo T, ¿cuál es la única fuente de error que tengo respecto a mi proyección? La única fuente de error, además de los parámetros y demás cosas, dado que yo conozco el Y en el periodo T, debe ser el shock en el periodo T más 1. Por lo tanto, la diferencia entre lo que yo esperaba que ocurra y lo que efectivamente ocurra va a ser simplemente el shock, el UT más 1. ¿Sí? Y por lo tanto, como ese shock es ruido blanco, el error de predicción un periodo adelante debiese ser ruido blanco también. ¿Sí? No puede ser que cuando yo haga predicciones un periodo adelante, sistemáticamente subestime, sobreestime. No puede ser. Óptimamente yo no puedo, cuando hago una predicción un periodo adelante y estoy utilizando eficientemente la información, yo no puedo tener errores sistemáticos de predicción. ¿Qué ocurre ahora si es que yo quiero hacer una predicción dos periodos adelante? Entonces, cuando yo quiera evaluar el Y T más 2, ¿cuál es la diferencia entre el Y T más 2 y lo que yo predije que va a ocurrir dos periodos adelante? Entonces, ¿cómo sería el YT más 2? El YT más 2 predicho sería, digamos, si fuese un AR1, sería phi por el Y predicho en el periodo T más 1, porque no observo el YT más 1 en el periodo T más 2. ¿Sí? Estoy haciendo la predicción dos periodos adelante. Por lo tanto, entonces, lo que yo tengo que hacer es alimentar para sacar la predicción del periodo T más 2, yo tengo que alimentarlo con la predicción del periodo T más 1. Y la predicción del periodo T más 1 dependía del shock en el periodo T más 1. Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que el shock del periodo T más 1 va a crearme dependencia temporal en el error dos periodos adelante, porque el UT más 1 va a estar también afectando al shock en el periodo T más 2. Y por lo tanto, entonces, perdón, a la predicción en el periodo T más 2. Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que dos periodos adelante, como hay un shock en común, que es el UT más 1, lo que va a ocurrir es que
voy a tener el error de predicción va a tener un proceso MA1. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, como les decía, si es que yo estoy haciendo una predicción S periodos adelante, entonces como este va a ser un vector de medias móviles de orden S-1, yo podría entonces con esto computar cuán importante es el shock 3 para el error de predicción 8 periodos adelante de la variable 4. Y por lo tanto, entonces lo que quiero ver es cuál es la importancia relativa de los shocks para los errores de predicción de cada una de las ecuaciones. Y eso es lo que llamamos la descomposición de varianzas. Lo que estoy diciendo es cuánto por ciento del error de predicción ese periodo adelante para la ecuación de inflación, por ejemplo, se debe a shocks en la ecuación de inflación, cuánto se debe a shocks en la ecuación de tipo de cambio, cuánto se debe a shocks en la ecuación de tasa de desempleo, etc. Entonces, lo que tiende a ocurrir típicamente es que en el corto plazo, los shocks propios son los más importantes para evaluar la incertidumbre en la predicción de la propia variable. Pero a medida que el tiempo va avanzando, es decir, a medida que el S va haciéndose más lejano, para hacer una predicción a un periodo más largo de tiempo, son los shocks más fundamentales los que típicamente son los más importantes. Y por lo tanto, entonces, una cosa que nos debería importar es, por ejemplo, saber cuál es la fuente más importante de incertidumbre en el largo plazo para la predicción de una determinada variable. Y la manera de poder evaluar eso es justamente utilizar la descomposición de varianzas. Entonces, por ejemplo, típicamente lo que debiese ocurrir es que, por ejemplo, para la ecuación de crecimiento o la ecuación de variables reales, las variables nominales debiesen tender a perder importancia, ¿sí? Porque en el largo plazo, los factores, y probablemente también en el mediano y relativamente corto plazo, las variables nominales debiesen tender a tener menos importancia para explicar la volatilidad de variables reales, ¿no es cierto? Entonces, shocks inflacionarios, shocks de política monetaria, shocks de política cambiaria, etcétera, debiesen tener menos importancia a medida que ese se va haciendo más grande para la incertidumbre respecto a desempleo, producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos shocks reales, entre comillas, desempleo, producto y demás cosas, no necesariamente van a perder importancia para afectar en el largo plazo incertidumbre de variables nominales, aunque puede ser que no sea tan importante. Pero lo que sí es claro es que las variables reales debiesen tender a depender menos cuando S va haciéndose grande de shocks en ecuaciones de variables nominales, ¿no es cierto? Y esto es lo que algunas veces alguna gente utiliza para tratar de evaluar, entre comillas, exogenidad en largo plazo, tratar de ver si es que los shocks, cuán importantes son los shocks cuando S va haciéndose más grande. Y si es que un shock va haciéndose más importante a medida que se va haciéndose más grande, entonces ese shock tiende a ser menos exógeno, entre comillas, ¿no es cierto? Y los shocks más los shocks, perdón, las variables que son más afectadas por sí mismas, aún en el largo plazo, típicamente son shocks más exógenos, entre comillas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, términos de intercambio, precio del cobre, ese tipo de cosas, tienden a ser shocks que en la descomposición de varianzas, la importancia relativa del shock puro no pierde relevancia. Entonces, sería como un típico shock, entre comillas, exógeno. Pero independientemente de cómo le vamos a dar interpretación estructural al shock, si lo vamos a llamar exógeno o no, es interesante el ejercicio de descomposición de varianzas porque me permite ver cuál es la fuente más importante de incertidumbre en el corto, mediano y largo plazo en la predicción de una determinada variable. ¿Ok? Y entonces la manera en que yo hago eso es simplemente utilizo la descomposición de Cholesky, la matriz de varianzas y covarianzas. Recuerden que acá estoy tratando de ver todo en función de los U's, no en función de los B's, porque no estoy dando interpretación estructural a esto, simplemente estoy diciendo cuánto de la incertidumbre de predicción J periodos adelante se debe a los shocks de las ecuaciones del VAR, no shocks estructurales, sino las ecuaciones del VAR, ¿ok? Y por lo tanto, todo esto depende de la descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas y depende simplemente de los psis que ya hemos dicho cómo podíamos definir antes. Entonces, como ven, todo acá depende simplemente de cómo implícitamente todo depende solamente de los phis. Los phis eran los coeficientes del modelo VAR, ¿no es cierto? Sabiendo los phis, yo tengo los psis. Teniendo los psis, yo puedo computar, y obviamente teniendo omega, yo puedo computar la función de impulso de respuesta. Teniendo una función de impulso de respuesta, puedo computar la descomposición de Cholesky, puedo computar
la función de impulso de respuesta generalizada y puedo computar las descomposiciones de varianza y covarianza. Entonces, una cosa que típicamente se hace es que se escala esto al 100%, entonces dice, por ejemplo, yo qué sé, el error medio cuadrático de predicción de la inflación, 8 periodos adelante es de 40, y entonces hago que 40 sea el 100% y veo cuánto de la suma se debe al shock 1, cuánto al shock 2, cuánto al shock 3, cuánto al shock 4, y entonces lo que hago es que divido esta, que es la suma total, tomo solamente el shock 1, el shock 2, el shock 3, el shock 4, y lo que hago entonces es decir cuánto por ciento de el error medio cuántico de predicción se debe al shock 1, al shock 2, al shock 3, hasta el shock n. Y con eso entonces tengo la descomposición de varianzas. ¿Ok?